Muy buenas tardes a todos quienes se unen nuevamente a nuestro reporte para COVID-19, siendo hoy sábado 27 de junio. La región de Aysén contabiliza, de acuerdo al registro MinSal, 35 casos confirmados, manteniendo 13 casos activos con un total de 22 casos recuperados. A la fecha se han tomado 2.666 exámenes de PCR o sospechas por COVID-19. Estamos a la espera de 87 resultados con corte a las 9 de la mañana y alcanzando un índice de positividad del 1.3%. En relación a la tasa de testeo, podemos decir que ha ido en aumento. Vamos con una tasa de 21 por 100.000 habitantes. En relación al estado de salud de nuestros pacientes COVID-19, de estos 13 casos activos, 12 han tenido una evolución muy favorable. 4 de ellos cumplen su cuarentena en residencia sanitaria, 7 de ellos mantienen esta cuarentena en su residencia o hogares, mientras que uno de ellos, se mantiene hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos. Es el mismo paciente que hemos venido informando diariamente, quien se encuentra estable dentro de su gravedad, aún se mantiene en ventilación mecánica invasiva. Finalmente, en relación a los nuevos casos reportados, y me refiero a estos 5 últimos casos que pasamos del 30 al 35, puedo informar que 3 de ellos corresponden a un nexo con el caso 29, uno de ellos corresponde a un nexo del caso 30 y un caso corresponde a un caso nuevo que, como informé ayer, se trata de una persona que proviene de la región de Magallanes, de la localidad de Punta Arenas, y quien se mantenía en cuarentena, quien en los últimos días de su cuarentena comenzó con sintomatología sugerente a COVID, siendo confirmada con una PCR. El paciente se mantiene en cuarentena en su residencia con sintomatología que va en franca regresión, muy leve, y se mantiene en cuarentena con su contacto estrecho. Es lo que podemos informar desde el reporte para este sábado 27 de junio. Bueno, y finalmente, fuera de reporte, el equipo de epidemiología continúa trabajando arduamente en completar la trazabilidad de cada uno de estos casos que se han ido sumando, ¿verdad? Y es así que del caso 29, en relación al estudio y al testeo que se realizó durante toda la jornada de ayer en el centro penitenciario, tanto a la población penal como a los funcionarios de allí, podemos informar que hasta este minuto, de los 40 funcionarios estudiados, 39 dieron negativo para COVID. Sin embargo, uno de los funcionarios, y me refiero a un contacto estrecho de este funcionario de Gendarmería, dio positivo para COVID, y de los 60 internos, 52 dieron negativo para COVID y 8 internos se les tomó el examen durante la jornada de esta mañana. Por lo tanto, los resultados estarán durante la tarde-noche del día de hoy. Por lo tanto, del estudio del centro penitenciario podemos informar que casi la totalidad dio negativo, encontrándose un funcionario del área de la salud positivo para COVID-19. En relación a la continuidad del estudio de trazabilidad del caso 30, podemos informar que tenemos 3 casos más positivos en relación al caso 30, y se trata también del núcleo íntimo, contactos estrechos, ¿verdad?, de este grupo familiar. Por lo tanto, para el día de hoy, fuera de reporte, podemos informar 4 casos positivos más. Me refiero al positivo del caso 29 y a estos 3 nuevos del caso 30, todos ellos contactos muy estrechos de ambos pacientes ya previamente confirmados como COVID positivo y que estaban en estudio de trazabilidad.
En relación a las preguntas de la prensa, Radio Las Nieves de Puerto Aysén, ¿han aparecido nuevos casos? Si es así, ¿en qué localidad tienen domicilio? ¿Cuál sería su foco de contagio y la trazabilidad de sus contactos? ¿Cómo se ha desarrollado la toma de exámenes en el CDP de Aysén? ¿Qué resultados ha tenido la investigación sanitaria de los casos 29 y 30? Bueno, esto como lo comenté en el reporte, ¿verdad? Un caso asociado al caso 29 en la localidad de Aysén o Puerto Aysén y 3 casos asociados al caso 30 en la localidad de Coyhaique. La totalidad de los funcionarios del CDP han sido estudiados, nos quedan pendientes 8 resultados para el transcurso de la tarde-noche del día de hoy. Pregunta Diario El Divisadero: ¿cuántos son los vínculos estrechos del caso 29 y cuántos del caso 30 han dado positivo a PCR? Bueno, en relación al caso, a los contactos estrechos del caso número 29, por ser un funcionario de una unidad penitenciaria, ¿verdad? Tenemos a toda la unidad completa hoy considerada como contacto estrecho. Sin embargo, hay contactos que son de alto riesgo y otros de bajo riesgo. Como ya les he comunicado, ya en su mayoría el CDP dio negativo para COVID-19, teniendo solamente un caso confirmado, que es un contacto muy estrecho que elaboró durante toda la jornada de trabajo con este paciente caso número 29. Más todo su grupo familiar cercano y sus grupos sociales que también están estudiados en su mayoría. ¿Cuántos del caso 30 han dado positivo? Como les comentaba, en relación al caso 30, ya tenemos 3 casos positivos que están dentro de su grupo familiar muy íntimo, muy cercano, mismo domicilio, pero el resto de contactos estrechos ya ha sido estudiado casi en su mayoría, dando negativa su PCR. Radio Genial: ¿hay reporte de nuevos casos en Puerto Aysén y Guadal? No tenemos nuevos casos en Puerto Aysén. El contacto estrecho del caso 29, que en este caso es otro profesional de la salud del recinto, y en relación a Guadal no tenemos ningún caso relativo a la localidad de Puerto Guadal. De último momento nos llega una pregunta de Radio Santa María. Se anuncia una política de toma de exámenes a domicilio. ¿Se aplicará esta en la región de Aysén? ¿Y qué tipo de examen se realizará, entendiendo el alto índice de falsos negativos que pueden arrojar los PCR? Bueno, esa es una política que se ha planteado desde el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y desde el Comité Asesor, pero principalmente basada en comunas o localidades en el cual la tasa de brote o la transmisibilidad del virus es tan alta que lo más probable es que si hacen toma de PCR en un sector con alta vulnerabilidad, y cuando hablo de vulnerabilidad me refiero a lugares con alta aglomeración principalmente, se van a encontrar probablemente con PCR positivas. Es importante determinar e informar a la comunidad que nuestro testeo a domicilio nosotros lo venimos practicando desde el primer mes que partimos con esta pandemia, toda vez que para nosotros es mucho más viable ir a hacer operativos de PCR a domicilio cuando necesitamos, por ejemplo, testear una familia completa o testear un grupo social completo o testear instituciones, como en este caso, ¿no es cierto? Hace pocas semanas fue una institución de carabineros y ahora lo es, ¿verdad?, Gendarmería en su centro de penitenciario. Por lo tanto, es una estrategia que como región hemos venido realizando desde con anterioridad y por lo tanto nosotros vamos a seguir aplicando esta metodología toda vez que tengamos, ¿no es cierto?, clústeres familiares o zonas o instituciones de alto riesgo para COVID-19. Finalmente, nos parece sumamente importante volver a recordar día a día la importancia del quedarse en casa, la importancia de disminuir esta convivencia y estos círculos sociales, toda vez, ¿verdad?, que durante los fines de semana largos nos juntamos con otras familias, nos juntamos con la gran familia, ¿verdad?, o nos trasladamos hacia otras localidades o comunas para poder pasar un fin de semana familiar o social.
Hoy día, frente a un brote de COVID-19, frente a la pandemia que vive el país y la región de Aysén, los invitamos al autocuidado, los invitamos a cuidar su círculo familiar más íntimo, y la mejor manera es quedarnos en casa, disfrutar con nuestra familia más íntima, por supuesto, lavarse las manos, utilizar mascarilla y mantener el distanciamiento físico.